Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia. Soy Samuel Arenas, soy el director de cliente digital en Singular Bank y seré el moderador de la conferencia hoy. Hoy tenemos un tema realmente interesante, cómo aprovechar las megatendencias en nuestras inversiones. Es el tema de megatendencias siempre está interesante, ver qué son las inversiones que en cada momento pueden ser más relevantes y cuáles son las tendencias que nos está marcando el mercado. Nos lo va a impartir Victoria Torre, que es la responsable de oferta digital en Singular Bank. Bueno, sin más, doy la palabra a Vicky para que nos haga su presentación de cómo aprovechar las megatendencias en nuestras inversiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. A mí me gustaría empezar, bueno, aparte de dándoles las buenas tardes, preguntándonos, aparte de cuáles son esas megatendencias que pueden ser interesantes para incorporar en nuestras inversiones, nos gustaría situar el foco. ¿Por qué inversión a través de megatendencias y no utilizando otras tácticas a la hora de configurar una cartera? Y la primera parte, pues lo que hemos intentado es presentarlo de esta manera. Intentar predecir en un mundo que es impredecible. Cuando nosotros construimos nuestras carteras de inversión, como decíamos anteriormente, podemos adoptar distintas técnicas. Nosotros, desde Singular Bank, somos partidarios de darle un peso importante a todo lo que tiene que ver con megatendencias y en la primera parte lo que voy a intentar explicar es el motivo por el cual lo hacemos así. Si, por ejemplo, cogiéramos un reloj de las inversiones, hay una gestora muy importante que tiene un reloj de inversiones que lo que hace es dividirlo en 4 partes. Intenta establecer los grandes ciclos que podríamos ver en una economía. Pues, por ejemplo, una de las etapas de la economía podría ser una etapa de recuperación, en la que después de una crisis económica empieza a remontar. En esta etapa, por las características que tiene, pues, por ejemplo, podría ser interesante invertir en compañías en renta variable y dentro de la renta variable en determinados sectores, como por ejemplo telecomunicaciones, podrían ser determinados tipos de activos que van bien en este ciclo económico. En cambio, si estamos en un momento de sobrecalentamiento, la economía ya lleva muchísimo tiempo subiendo y ya empieza a haber algunas señales de que podría haber ese recalentamiento económico, ¿qué tipo de activo le va bien a este tipo de periodo? Pues, por ejemplo, las materias primas. También podríamos encontrarnos en un momento de estanflación. Como sabemos, la estanflación es un momento en el que hay estancamiento económico, pero todavía, como veníamos de una etapa a lo mejor de recalentamiento, todavía los precios siguen estando bastante altos y entonces en esta etapa, pues por ejemplo, podrían ir bastante bien tener dinero en efectivo, podría ser uno de los activos más beneficiados. O incluso nos podríamos encontrar con una etapa en la que estuviésemos en reflación, que es una de las peores situaciones que puede haber a nivel económico. Por ejemplo, esto se da cuando estamos en un momento de crisis económica, las autoridades monetarias empiezan a inyectar estímulos a la economía y si no se acompaña de una inmediata recuperación, lo que ocurre es que los precios suben, pero todavía la economía no ha empezado a repuntar y nos encontramos con que seguimos en recesión, pero a la vez los precios están subiendo, con lo cual se forma ahí un círculo vicioso bastante malo. ¿Qué tipo de activos van bien en este contexto? Pues, por ejemplo, los bonos. Podríamos refugiarnos en los bonos. Así visto, pues parece bastante sencillo. Oye, ¿estamos en un momento de recuperación económica? Venga, pues entonces en este caso lo que voy a hacer va a ser invertir en acciones. ¿Estamos en un momento de recalentamiento? Pues invierto en materias primas. Pero aquí hay varios problemas. Primero, que es muy difícil a veces predecir en qué momento del ciclo estamos. Pero ya no solamente en qué momento del ciclo estamos, sino que además es muy difícil predecir cuándo puede llegar a cambiar ese ciclo. Por ejemplo, llevamos muchísimo tiempo oyendo alertas sobre que estamos en un momento de bolsas máximas, que en algún momento dado esto va a empezar a cambiar, pero de momento no ha llegado. Entonces, saber en qué momento los activos, un determinado tipo de activos es el más adecuado, pues no siempre es sencillo. Aquí les he puesto una tabla, que es la tabla periódica de Callen. Se ve muy pequeñito, pero simplemente es para que entiendan qué significa. Lo que hace Callen en esta tabla periódica es intentar establecer una serie de activos y ver en cada año cuáles se han comportado mejor y peor. Están ordenados por estos rendimientos. Y simplemente fíjense en los colores, aunque no lean ahora muy bien qué es cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, este azul son compañías de gran capitalización. Entonces, como vemos, nunca está situado
ni como las más alcistas ni como las más bajistas, es decir, va variando en función de los años. Y nos encontramos incluso a veces momentos extremos. Aquí, por ejemplo, en este año, en el 2002, fue lo que peor se comportó, pero luego un poco más tarde pues fue uno de los que mejor comportamiento tenía. Y esto realmente, pues por ejemplo, lo podríamos ver en el caso este verde azulado, es el real estate. Aquí pues se comportó muy bien, pero en cambio en otros años, este año pasado, ha sido el activo que peor comportamiento ha tenido. Con esto lo que queremos decir es que muchas veces también es complicado decidir cuál es el activo que puede tener mejor comportamiento en un momento concreto. Y si esto es en cualquier circunstancia de mercado, imaginemos encima en una situación de máximo estrés como el que acabamos de vivir. En el año 2020, una de las consecuencias que tuvo el coronavirus, del que todos nos queremos olvidar, es que la incertidumbre global se situó en máximos históricos. Fíjense por dónde se situó. Y si nos fijamos, ha habido muchos momentos de incertidumbre importante en la historia. Aquí tenemos momentos de recesión en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, el SARS, que además se juntó con la guerra de Irak. Aquí, por ejemplo, para ponerlo en contexto, en 1987 tenemos el Black Monday. Para recordar qué es lo que ocurrió en ese lunes negro, ya empezó la sesión del viernes con algunas pequeñas caídas, pero ese lunes negro, que fue en 1987, el 19 de octubre, cayó a plomo el Dow Jones. De hecho, la mayor caída de la historia. Un 22%, más de un 22% se llegó a desplomar. Para que nos hagamos una idea, llegó a borrar las ganancias que llevaba todo el Dow Jones en los 5 años alcistas precedentes. Y se estima que solamente en una jornada se llegaron a perder 500.000 millones de dólares de ahorros de los inversores. Si pensamos en lo disruptor que fue aquel crash de octubre del 87 y miramos cuál fue la incertidumbre y vemos la que ha generado el coronavirus, pues nos damos cuenta realmente de que hemos pasado una época bastante complicada y que en un contexto como el actual, intentar adivinar en qué momento del ciclo estamos, cuándo va a acabar o qué activos podrían resultar más beneficiados, a esto nos hace hacernos una idea de lo difícil que puede llegar a ser en un momento dado. Hemos empezado el año con una cierta recuperación, pero esta recuperación no está siendo simétrica en todas las bolsas y además ha ocurrido algo bastante curioso. Cuando estábamos en recordamos la slide anterior donde veíamos que estábamos en un momento de incertidumbre máxima y aún así algunos índices llegaron a alcanzar máximos históricos. Entonces, momento de máximas dudas con bolsas históricamente altas, en el caso de algunos índices concretos. Y ahora la pregunta que muchos se hacen es si podríamos estar en el momento contrario, un momento en el que parece que la recuperación ya se va asentando, en el que parece que se van disipando las dudas y a lo mejor lo que se corresponde es con una recogida de beneficios porque las bolsas están muy altas. Ayer, por ejemplo, Biden en Estados Unidos dijo que sí, que podían estar un poco caras las acciones y esto provocó que a pesar de tener un buen discurso después de la reunión de la FED, algunas acciones y en general los índices recortaran ligeramente. Y además de esto, lo que hemos visto es que esta recuperación está siendo asimétrica en los mercados. Estamos viendo, por ejemplo, como algunas bolsas sí que han sido capaces, nuestro IBEX 35 va bien este año, pero todavía está por debajo de los niveles prepandemia. Y esto nos podría llevar a pensar cuáles van a ser los índices que mejor se van a comportar en el contexto actual. Y lo mismo podríamos decir con respecto a los determinados sectores. Aquí, por ejemplo, si vemos lo que ha pasado en el año, energía ha ido fenomenal, pero en cambio también estamos por debajo de la pandemia. En cambio, otros sectores pues ya están por encima de los niveles previos. Y esto también nos debería llevar a preguntarnos ¿y qué sectores meto yo ahora mismo en mi cartera? ¿Cojo aquellos que siguen estando rezagados? ¿Cojo aquellos que pueden ir más ligados al ciclo, puesto que parece que ya estamos pasando lo peor de la pandemia? Pues realmente esto es otra de las incertidumbres que existen y de las dificultades que tenemos a la hora de primar una serie de factores. Hemos dicho que hay recuperación económica, pero veamos aquí la diferencia que hay entre las previsiones de crecimiento entre las distintas economías. Si miramos Japón, por ejemplo, pues se prevé que este año haya un crecimiento del 2,6 después de haber caído más de un 4% en el año 2020. Y si nos vamos al otro extremo, nos encontramos con que los países más beneficiados podrían ser India o China. Pero si, por ejemplo, nos fijamos en India, seguro que hemos leído en las noticias en las últimas jornadas
como India está preocupando, porque es uno de los países donde todavía parece que la pandemia no está controlada. Y todo esto nos genera muchísimo ruido y muchísima dificultad, y ya hemos visto índices, hemos visto sectores y ahora vemos países. Es muy difícil decidir por qué país deberíamos acertar a la hora de hacer una asignación eficiente de nuestros ahorros. Estamos en un momento en el que parece que las cosas están mejor, pero sigue habiendo muchos riesgos. ¿Qué se podría torcer? Pues se podría torcer que hubiera una nueva oleada de contagios. Se podría torcer que al final las políticas económicas no den todos los frutos que se están buscando. Estaríamos muy pendientes de esta parte, la fuerte destrucción del tejido empresarial, porque efectivamente muchos países han vivido de estas ayudas. En el caso de nuestro mercado hemos oído los ERTEs, pero ¿qué va a pasar cuando se acaben? ¿Cómo van a quedar esas pequeñas y medianas compañías? ¿Cómo van a empezar a funcionar sin estas ayudas? Y luego también, pues, por ejemplo, hemos visto en momentos de tensión con los precios de las materias primas, tensiones sociales, todo esto podría hacer que el panorama empeorara. Y todas estas cosas son las que nos hacen difíciles saber en qué momento del ciclo está y si vamos a dar un paso hacia adelante o un paso hacia atrás. Y lo mismo, también tenemos algunos factores que, desde luego, nos invitan al optimismo. Parece que la pandemia empieza a estar controlada, llegan las vacunas, se están poniendo en marcha reformas estructurales gracias a los apoyos económicos que se están viendo tanto por parte del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal en Estados Unidos. Vemos que hay un poco más de confianza por parte de los consumidores en los planes de transición energética, en los que también se va a invertir muchísimo dinero y que podría generar algunos nichos ventajosos para invertir. Bueno, pues como vemos, esto ya es común prácticamente a todos los escenarios. Siempre vamos a tener riesgos al alza y a la baja, y los tenemos que evaluar muy bien si vamos a poder después, si vamos a querer acertar en el tipo de activos más interesante para tener en nuestras carteras. Dicho todo lo anterior, es cuando ya empezamos a ligar con esa idea con la que empezábamos al principio, que es la inversión en megatendencias. Hemos hablado del coronavirus y que es un evento que no nos hubiera gustado vivir a ninguno, pero es verdad que muchas veces cuando hay crisis de estas características, lo que se generan son cambios y se producen disrupciones. Muchas veces las crisis lo que han generado son transformaciones importantísimas, tanto a nivel social, tecnológico, político. Aquí hemos puesto algunas de las más importantes, por ejemplo, la peste negra en el siglo XIV, la Segunda Guerra Mundial, los atentados de las Torres Gemelas, el COVID. Por poner alguna referencia, si nos centramos en la peste negra, en el siglo XIV, la peste negra fue el mayor desastre demográfico que se ha vivido en Europa. Se estima que llegaron a morir una tercera parte de la población europea, entre 17 y 28 millones de personas. Y esto generó, no obstante, cambios muy importantes a todos los niveles. ¿Qué es lo que ocurre? La fuerza laboral, una de las principales, tenía que ver con la gente que cultivaba la tierra. La tierra seguía siendo la misma, pero la gente para cultivarla era muchísimo menos. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues por un lado, los terratenientes tenían que empezar a reducir lo que cobraban por alquilar esas tierras, pero luego además, como las fuerzas laborales eran escasas, tenían que pagarles mucho más. Se estima que en Estados Unidos solamente en un año se llegó a subir el salario de las personas que trabajan en la tierra un 67%. Pero aquí no viene la revolución, es que en este momento es cuando de verdad se empieza a luchar porque hay estatutos que regulen determinados mercados laborales. Pero además, donde viene la disrupción es porque se dan cuenta de que yo tengo una tierra, pero ¿qué pasa? Si dependo 100% de la fuerza laboral, no estoy siendo eficiente. Y entonces aquí el cerebro se pone a trabajar y es cuando de verdad se empieza a poner en marcha innovaciones para que la tierra sea más eficiente y ver cómo podemos ser menos dependientes de determinados factores. Y esto es lo que supone una disrupción. Si nos vamos al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, pues un poco pasó lo mismo. Hasta entonces las mujeres pues, no tenían incorporación en el mercado laboral y aquí a la fuerza Orcan tuvieron que incorporarse y se incorporaron en muchísimos sectores. Para empezar, para trabajar en las fábricas. Pero no solamente eso, sino que muchas tuvieron que ir a la guerra. En algunos casos para ser enfermeras, en otros casos para trabajar en telecomunicaciones y en algunos casos también, pues, por ejemplo, para ensamblaje de maquinaria. Y esto también supuso una revolución porque la mujer entró de lleno en el mercado laboral en algunos puestos en los que antes era absolutamente impensable. Y si nos vamos ya al evento que nos ocupa, que es el COVID, ha pasado lo mismo. Ha sido disruptor en muchísimos casos. Nosotros hasta hace 2 años estas conferencias no las celebrábamos por un Teams. Les invitábamos a ustedes presencialmente, nos veíamos en un hotel.
estaba muy bien porque luego podíamos charlar en persona, pero esto hace unos años pues prácticamente era impensable. Lo que hacíamos era pues este tipo de eventos de una manera presencial y con una mecánica totalmente distinta. Y ha impactado en distintos modelos de negocio que son los que a continuación vamos a analizar. Y si nos fijamos, estamos hablando de cosas muy diferentes. La peste negra en el siglo XIV y el COVID el año pasado. Pero en todos los casos hay unos patrones comunes. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, es verdad que en el siglo XIV pues no podemos hablar de tecnologías, pero sí de innovaciones y de mejoras que se hicieron y que supusieron un salto importantísimo, por ejemplo, a niveles de productividad. Y luego también ese cambio en las tendencias, que muchas veces ya no volvemos hacia atrás. Cuando se han dado esos cambios culturales, sociales, políticos, ya no tienen marcha atrás. Y esto es una cosa que es común a todas las crisis que ponemos aquí y a otras muchas más que se han producido. Habrán oído ustedes hablar de lo que es la nueva normalidad, ya nos hemos acostumbrado. El COVID lo que ha generado es cambios, como estábamos diciendo anteriormente, en muchísimos segmentos. Ha provocado cambios en la salud, en la manera en la que nos cuidamos, en la manera en la que vamos al médico. Yo una de las cosas que me parecen que se ha dado un avance, que no entiendo por qué no se había dado antes, pues para pedir muchas veces una cita a la Seguridad Social tenías que ir presencialmente. Bueno, pues ahora no, ahora ya podemos llamar en muchos casos y pedirla por teléfono o pedirla por internet, algo que no era posible. O podemos asistir a la telemedicina y dar determinados signos y síntomas y que nos digan cómo estamos. Hay avances que son absolutamente extraordinarios. Se están haciendo, por ejemplo, avances en temas de relojes, pues para que se detecten, funcionen de las constantes vitales, si puede ser susceptible de estar sufriendo una enfermedad. Ha habido cambios importantísimos en el teletrabajo, como todos sabemos. En un tiempo récord todo el mundo ha estado trabajando en su casa, algo que también era absolutamente impensable y que estaba costando muchísimo la penetración en las empresas de teletrabajo. Cómo hemos cambiado a lo mejor nuestros gustos tanto de ocio como de hostelería, cómo hemos empezado, en vez de ir a restaurantes, pues a pedir a domicilio, o cómo hemos empezado a incrementar las suscripciones online, o cómo hemos empezado a consumir en determinados servicios de ocio. Otros sectores, evidentemente, pues, han resultado más perjudicados por toda esta situación, pues como es el de los gimnasios, los viajes a larga distancia, los restaurantes, los bares, como veíamos anteriormente. Con esto lo que queremos decir es que en cualquier crisis siempre va a haber ganadores y siempre va a haber perdedores. Y aquí la importancia es intentar determinar cuáles son esos ganadores, porque son los que van a hacer que nuestra cartera pueda ser a su vez también ganadora. Al final, pues el resumen sería ese, que el COVID ha sido una disrupción sin precedentes y que lo que ha hecho ha sido cambiar muchísimas cosas. Ha cambiado la manera en la que trabajamos, ha cambiado la manera en la que compramos, cómo se ha incrementado todo el volumen de compras online. Y además esto ya no va a volver atrás. Aunque abran las tiendas, probablemente no volvamos a comprar de la misma manera. Seguiremos haciéndolo como lo hemos hecho en estos meses. Cómo hemos aprendido a socializar, cómo hemos cambiado esas reuniones en bares por reuniones de amigos con Teams, incluso bueno, pues con la Coca-Cola y el aperitivo, pero lo hemos tenido que hacer de una manera digital. Algunas tendencias no significa que hayan aflorado de la noche a la mañana. Había algunas tendencias que ya estaban ahí. Inteligencia artificial, salud, avances en salud, ya estaban ahí. Pero el COVID lo que ha hecho ha sido acelerarlas. Y al final, bueno, pues esto lo que nos hace es que para nuestras carteras podamos encontrar determinadas oportunidades en el largo plazo que podemos aprovechar. ¿Qué son esas megatendencias? Ya llegamos aquí al punto álgido. Al final, mucha gente dice, pero una megatendencia no es lo mismo que un sectorial. No. Es verdad que la megatendencia muchas veces se liga con determinados sectores, pero las megatendencias muchas veces abarcan distintos sectores y además tienen algunos aspectos que son diferenciales. Si, por ejemplo, cogemos un ejemplo que a mí me parece muy claro, que es el sector constructor, el sector constructor es un sector, pero no es una megatendencia. ¿Por qué? Porque no implica un cambio social, tecnológico o demográfico. No implica un cambio en la economía, no implica un cambio en los comportamientos de las personas. No significa que vaya a haber un cambio estructural. Otra de las características de las megatendencias es que al final lo que hay es un impacto entre generaciones y además es un impacto que muchas veces no va a ser reversible. Va a hacer un cambio para siempre en la sociedad y no se va a volver atrás. Muchas veces estas megatendencias, también como ponemos ahí,
probablemente se conviertan en los motores de crecimiento, aunque hay que a veces tener paciencia porque no es en el corto plazo. Y luego son temáticas que incluyen pues, muchísimos aspectos: salud, robótica, envejecimiento de la población. ¿Qué ventajas podría tener invertir en megatendencias? Y aquí hacemos un pequeño inciso también. Nosotros somos siempre muy respetuosos con todas las maneras de confeccionar carteras y probablemente a lo mejor ustedes pues tienen otra manera de hacerlo. Les gusta más una aproximación geográfica o lo hacen basado en la cartera permanente. A nosotros nos parece que invertir en megatendencias tiene sentido por unas razones que nosotros consideramos, pero al final esto es un poco como las croquetas. Todo el mundo considera que las mejores son las de su madre y probablemente sea así. Todas las de cada una de nuestras madres sean las mejores. Nosotros, nuestra receta es esta, las megatendencias, porque pensamos que tiene sentido. Primero, ¿por qué? Y aquí ya vamos ligando todas las piezas del puzzle de lo que hemos estado contando anteriormente. Para empezar, porque como es muy difícil, hemos dicho antes, saber en qué momento del ciclo estamos y saber cuáles son los activos que pueden ir mejor en cada una de esas fases del ciclo, que además no es una ciencia exacta, cuando estamos invirtiendo en megatendencias no estamos vinculados al ciclo económico. Lo que estamos invirtiendo es en empresas o en sectores o en tendencias que pueden tener sentido en el medio y largo plazo. Muchas veces, como decíamos anteriormente, no estoy invirtiendo solamente en una tendencia, como ahora vamos a ver porque vamos a desarrollar alguna de estas megatendencias. Estamos invirtiendo en temáticas que tocan muchísimas industrias a la vez. Y luego, además, no tenemos restricciones geográficas. Nos acordamos que habíamos visto los índices, los países, cómo había unas previsiones de crecimiento. Bueno, pues aquí ocurre esto. Yo no tengo que decidir si quiero invertir mejor en India o mejor en Estados Unidos. Lo que voy a hacer es coger esa megatendencia y luego de ahí voy a bajar a esas compañías que lo pueden hacer bien, pero no me voy a fijar en dónde están. Simplemente voy a coger la tendencia que yo creo que puede ser ganadora. Tenemos que tener cuidado con ellas porque al final se hacen con un horizonte temporal de largo plazo, tienen que madurar y bueno, pues esto serían básicamente las razones por las cuales nosotros consideramos que invertir a través de megatendencias tiene bastante sentido. Decíamos antes que, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre ese sector y una megatendencia? Y aquí hemos cogido un ejemplo simplemente para entender todo lo que habíamos dicho. Habíamos dicho, no sé si se acuerdan ahora mismo, que es multiindustria, que puede abarcar distintos aspectos. Pues, por ejemplo, si cogemos disrupción tecnológica, que creemos que es una de las grandes megatendencias, vemos que toca muchísimas cosas. La disrupción tecnológica toca el 5G y dentro del 5G, además, tienen distintos ámbitos de desarrollo. Toca la tecnología financiera, cómo estamos pagando, cómo va a desaparecer el dinero. Esta semana veíamos las cuentas de Tesla y a mí me llama mucho la atención, y además lo he comentado en algún otro foro, que por primera vez se ha visto dentro del desglose de las cuentas de una compañía cómo se destaca, cómo ha tenido una línea de beneficio por sus inversiones en Bitcoin. ¿Se va a hacer esto una tendencia? Pues posiblemente sí. Entonces, aquí vemos como también hay una disrupción tecnológica. También la disrupción tecnológica tiene que ver con el sector sanitario y por todo lo que decíamos anteriormente. Esas consultas virtuales, cómo la robotización nos puede ayudar a ser más eficientes en la salud. Tecnología verde, que ahora hablaremos un poco más de ella. De todas estas disrupciones, que son todas importantísimas, a nosotros nos parece especialmente relevante todo lo que tiene que ver con el 5G y todo lo que tiene que ver con la tecnología verde, como a continuación, bueno, pues vamos a entrar un poco más en detalle. Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con 5G. Muchas veces cuando hablamos de 5G, lo primero que pensamos es 5G para el teléfono. Pensamos en las operadoras de teléfonos pues implantando el 5G. Pero es que el 5G no solamente son móviles. El 5G lo que implica es que vamos a tener más conectividad. Más conectividad significa más aparatos conectados en nuestra casa, que esto es esencial para el Internet de las cosas. Significa que vamos a tener muchísima más velocidad. Para que nos hagamos una idea, cuando salió el 1G, esto permitía 100 megabytes por segundo, mientras que el 5G estamos hablando ya entre 10 y 50 gigabytes por segundo. Y esto es importante porque a su vez esto lo que hace es que el 5G sea muchísimo más fiable. Y es más fiable y esto, por ejemplo, tiene mucha repercusión a la hora de inventar el freno automático. Yo necesito que sea rápido y necesito que sea fiable. Y esto me lo permite el 5G. Al final, lo que me permite el 5G es tener, como decíamos anteriormente, muchísimos más aparatos conectados. Esto me va a incidir en el mundo de la automoción porque me va a permitir tener menos accidentes, que haya un vehículo que me frena solo cuando ve un peligro, que esas
salud esté conectada, que las fábricas sean muchísimo más eficientes. Es decir, que vemos que, por ejemplo, el 5G dentro de la disrupción tecnológica podría tener un potencial de crecimiento bastante alto. Y luego también podríamos hablar un poco de lo que es la tecnología verde. Como sabemos, dentro de la tecnología verde las posibilidades también son inmensas y se está hablando mucho en los últimos tiempos de todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde. ¿Cuál es el problema para las energías renovables? Que muchas veces también requieren consumo de energía, pero en cambio el hidrógeno verde es lo que se llamaría una energía limpia en sí misma. Y además tiene dos aspectos: cómo conseguimos generar hidrógeno y cómo ese hidrógeno a su vez puede servir para generar otro tipo de energías y almacenarse. Entonces, al final, el hidrógeno, su verdadero potencial está en que es una energía limpia porque se genera de forma limpia y permite también el almacenamiento de forma absolutamente limpia. Y las inversiones que va a haber en hidrógeno verde van a ser realmente espectaculares y, por tanto, pensamos que aquí puede haber otra de esas megatendencias que les ponemos a ustedes encima de la mesa para que la tengan en el radar. ¿Cuáles son las tendencias que consideramos que van a ser más importantes en la próxima década? Bueno, pues aquí tenemos algunas. Alguna es todo lo que tiene que ver con el nuevo perfil del consumidor. Y este perfil del consumidor, a su vez, tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, una población que va envejeciendo va a tener unas necesidades de consumo totalmente distintas a las que había hace unos años. El hecho de que la clase media vaya aumentando también tiene una serie de implicaciones. Se estima que el gasto de la clase media se puede triplicar en el año 2030. Y aquí es donde empezamos a ver dónde puede estar esta megatendencia. Recordamos que al final decíamos que hay que esperar a que madure. Estamos hablando del año 2030. Pero eso está ahí, es una realidad. Otra de las megatendencias, las tendencias que consideramos que pueden ser más importantes en la próxima década, es todo lo que tiene que ver con la evolución geopolítica. Cómo están cambiando las fuentes de poder. El PIB real de China podría llegar a superar al de Estados Unidos en unos años y esto evidentemente tiene unas repercusiones por debajo. También creemos que es importantísimo los nuevos patrones de consumo, que tienen que ver con el nuevo perfil de consumidor, pero también tienen que ver con otras cosas. Pues, por ejemplo, a que le damos muchísima más importancia a la salud y al bienestar. Y volviendo a enganchar con la COVID-19, se le ha dado más importancia a raíz de la COVID-19, o cómo buscamos determinados servicios personalizados y cómo va teniendo cada vez más protagonismo todo lo que tiene que ver con energía, con economía colaborativa. También todo lo que tiene que ver con avances tecnológicos y aquí, como veíamos antes otra vez, volvemos a la multiindustria. Cómo tratamos los datos para dar servicios más adaptados por parte, por ejemplo, de las entidades financieras. Lo que tiene que ver con inteligencia artificial, vehículos autónomos, realidad virtual. Se estima que en el año 2030 3 de cada 4 personas van a estar conectadas de forma bastante global a un dispositivo móvil. Y luego, otra de las temáticas que sin duda son esenciales es todo lo que tiene que ver con los cambios en la industria. Aquí hablamos de inversión responsable, hablamos de lo que se conoce como empresa con propósito. Ya no solamente queremos tener rentabilidad en nuestras inversiones, sino que a veces no toleramos que esa inversión, aunque sea rentable, no sea ética. Y esto, desde luego, es una tendencia que ya venía pisando muy fuerte antes del coronavirus y que, por supuesto, es otra de las cosas que se ha acelerado. ¿Cómo podríamos, bueno, esto es lo que hemos estado viendo anteriormente, de tecnología verde y 5G, y ahora ya, pues bajando más a la tierra, ¿qué alternativas tendríamos para invertir? Antes estábamos viendo cada una de estas cajitas con lo que implicaba y aquí ya lo que podemos hacer es bajar a determinados productos concretos. Por ejemplo, ¿qué productos? Aquí sí que les tenemos que decir que hemos puesto algunos ejemplos, pero evidentemente nosotros, como no tenemos la capacidad a través de estas charlas online de evaluarles, no sabemos si son los productos más adecuados para ustedes. Esto debería ser a raíz de un análisis muchísimo más detallado, tanto del perfil como de las necesidades. Saben que a través de nuestro buscador tenemos muchísimas más alternativas, aproximadamente 4.000 fondos, y siempre invitamos a que se consulten. Estos son meros ejemplos, pero podrían ser más adecuados para ustedes cualquier otro fondo. Por ejemplo, si nos bajamos aquí, hay ejemplos concretos, cómo podríamos aprovechar este nuevo perfil del consumidor, pues aquí hemos puesto 2 ejemplos concretos, un fondo de millennials y un fondo de consumo. ¿Por qué las millennials nos parece que es una temática interesante? Bueno, pues porque al final es un grupo demográfico que es absolutamente esencial y que va a ser importantísimo a nivel de fuente de ingresos. Son aquellos que han nacido entre 1980 y 2000 y se estima que pueden ser 2.000 millones de personas
muchísimo más que en la generación X, que era 1.400, o del baby boom, que eran aproximadamente 1.200 millones. Y además, como es una generación que está muy preparada, se estima que cuando lleguen al 100% al mercado laboral, el 75% del mercado laboral se espera que estén copados por miembros de esta generación en el año 2025, que está ya a la vuelta de la esquina, y como es gente muy preparada, pues muy probablemente tengan un nivel salarial elevado. Y esto nos da una idea de cómo se puede, de qué repercusión puede tener en los patrones de consumo. Y luego, al final, estos millennials tienen una manera muy particular de consumir. Primero, es la primera generación que es 100% digital. Entonces, la manera que tienen de consumir ocio, la manera que tienen de hacer comparativas a la hora de comprar es absolutamente diferente. Y aquellas compañías que sean capaces de detectar estos patrones de consumo, pues muy probablemente sean ganadoras. Y entonces estos fondos nos parecen interesantes porque intentan detectar estos patrones de consumo tan diferentes e intentar aprovecharlos pues, para apalancarse en esta mega tendencia. Luego, si hablamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con esta evolución geopolítica y el nuevo cambio de poder, aquí nos podemos encontrar determinados aspectos como podría ser el cuidado del cambio climático. Como hemos dicho anteriormente, esto ya venía siendo una preocupación anteriormente, pero ahora ha cobrado muchísimo más fuerza. Hay estudios en los que se demuestra que el coronavirus ha tenido especial incidencia en aquellas ciudades o en aquellas regiones que tienen un mayor nivel de contaminación, donde ya había problemas a lo mejor respiratorios, asmáticos, entonces se ha complicado. Si ya era importante pues cuidar nuestra salud, en este contexto todavía más. Y si ya era una prioridad contribuir a un mundo limpio, pues ahora lo es muchísimo más. Y, como decíamos anteriormente, la búsqueda de empresas que cuiden ese medio ambiente se ha hecho absolutamente una prioridad. Y, de hecho, es uno de los sectores que va a recibir mayor apoyo por parte de las autoridades, tanto en Estados Unidos como aquí. Es uno de los grandes sectores que se puede ver beneficiados. De hecho, por ejemplo, cuando todavía no habían pasado las elecciones en Estados Unidos y a lo mejor alguien preguntaba ¿qué sector puede verse beneficiado? Pues uno de los que veíamos claros que en cualquier contexto se iba a ver beneficiado o podría haberse beneficiado era todo lo que tiene que ver con medio ambiente, porque estaba tanto en el programa político de Trump como en el de Biden. En Europa también se esperaba que hubiera un montón de dinero disponible para el desarrollo de las energías limpias, así que parecía una de las tendencias claramente ganadoras en cualquiera de los contextos. La asistencia sanitaria, a través, por ejemplo, de este fondo, que es uno de los que tenemos dentro de nuestra lista recomendada, también nos parece básica. Y aquí, pues, por ejemplo, les voy a poner solamente un ejemplo. Piensen en el potencial de desarrollo que tiene todo lo que tiene que ver con sanidad en la región asiática. Estamos hablando de una población que está envejeciendo, de un incremento importantísimo de la urbanización. Y este incremento de la urbanización lo que hace es que falten infraestructuras en muchos casos. Ya no solamente se necesitan médicos para atenderlos, es que se necesitan hospitales, es que se necesitan centros sanitarios. Y este crecimiento puede ser muy importante en algunos países. Se estima que en el año 2050, en la región asiática, puede llegar a haber casi hasta 1.000 millones de personas con más de 65 años. Y esto lo que significa es que van a necesitar más medicamentos, que van a necesitar más servicios de salud, que se van a necesitar muchísimos más seguros. Hay en muchísimas zonas, aquí nos parece normal tener un seguro sanitario, pero es que en otras regiones esto no es posible. Y volvemos otra vez al concepto que hablábamos anteriormente, es que estas tendencias son multiindustrias, porque hemos estado hablando de necesidad de infraestructuras para la construcción de hospitales, estamos hablando del sector de los seguros que posiblemente tenga un gran desarrollo y estamos hablando de innovación en todo lo que tiene que ver con el sector médico, vacunas a la que van a tener acceso más población, gente que va a tener una mayor calidad de vida, un mayor nivel salarial y que por lo tanto va a gastar más en su salud, así que podemos ver que efectivamente es un campo que podría abarcar otras distintas facetas. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es una de las tendencias que consideramos absolutamente ganadoras. El otro día leía que la inteligencia artificial puede ser el mayor impulsor de innovación y cambio de todos los sectores en las próximas décadas. Lo veíamos en una sesión anterior que tuvimos específica de este fondo, de esta gestora de Allianz, en el que estuvimos hablando de esta mega tendencia y ha estado creciendo a un ritmo espectacular y se espera que siga creciendo. Y al final la inteligencia artificial
también tiene aplicación en muchísimos ámbitos, como veíamos anteriormente. Tiene aplicación en la sanidad, en las finanzas, en la inteligencia de datos, en cómo almacenamos toda la información en la nube y abarca unos aspectos tan diversos que creemos que, desde luego, es una de las temáticas que puede llegar a ser absolutamente ganadora. Y, por último, nos iríamos en cambios que está viendo en la industria y lo ligábamos anteriormente a la inversión responsable, que consideramos que también es algo absolutamente importante y además es uno de esos aspectos que se mira desde todas partes. Los estados, en general, están gastando dinero para ser más responsables. Los inversores, los ciudadanos, estamos más concienciados. Los políticos también están todos más o menos de acuerdo con que tienen que hacer algo. Las empresas ya saben que muchas veces sus clientes no les van a perdonar si no son responsables. Por tanto, pues hay una confluencia de todos los agentes económicos para preocuparnos por la inversión responsable. Y, de hecho, por ejemplo, muchas veces se decía, bueno, si yo soy responsable voy a tener menos rentabilidad en mi cartera. Y se ha demostrado estadísticamente que no es así. Y muchas veces todo lo contrario. En las peores crisis, y en esta última no ha sido una excepción, hemos visto como algunos valores, algunos sectores, algunos estilos de compañías han tenido caídas muy sustanciales y, en cambio, la inversión, aquellas empresas que eran más responsables han tenido caídas, pero han tenido caídas inferiores. Muchas veces, cuando ha habido que deshacer carteras, nos hemos deshecho antes de otro tipo de compañías que de compañías que estaban consideradas responsables. Pero es que, además, una empresa responsable no simplemente es que sea ética, es que, desde el punto de vista económico, muchas veces también es beneficiosa. ¿Por qué? Porque una empresa que es responsable no va a tener multas, porque no va a tener problemas con un directivo que no está haciendo lo que tiene que hacer, no va a tener problemas con sanciones por parte de los reguladores bueno, pues porque no está siendo respetuoso con el medio ambiente, y esto al final impacta su cuenta de resultados. Y luego, a mí una cosa que me parece esencial es que, como esto cada vez es una tendencia más fuerte y además venimos de unas nuevas generaciones que además ya han nacido preocupados por estos temas y van a seguir preocupados, muchas veces el mayor talento quiere ir a empresas de las que se sienta orgullosa de pertenecer. Y, por tanto, aquellas empresas que sean capaces de atraer talento tienen que ser responsables. Entonces, esto lo que hace es aunar y hacer que sea una megatendencia absolutamente de futuro. Aquí hemos puesto algunos de los nombres, de los ejemplos de cómo podríamos materializar cada una de estas megatendencias. Y en esta última, pues lo que vemos es efectivamente algunos puntos que tienen cada uno de estos fondos de inversión. Pues, por ejemplo, en el caso del fondo de Goldman Sachs, la justificación es el hecho de esos gran número de millennials que se van a incorporar al mercado laboral y que van a cambiar y que van a ser disruptores en cuanto a las formas de consumo y al estilo de vida. Al final, todos son, en la mayoría de los casos, son fondos que están en muchos casos muy concentrados, porque suelen ser fondos con una alta convicción. En el caso del fondo Robeco Consumer Trends, lo que hace también es efectivamente buscar aquellos patrones de consumo que puedan ser ganadores, y en este caso, pues, por ejemplo, lo que hace es primar marcas fuertes, marcas que están despuntando en mercados emergentes y aquellas tendencias de consumo que pueden ser ganadoras en los próximos meses. El fondo para invertir dentro del cambio climático es el fondo que tenemos de Nordea, que además es un fondo bastante global, que lo que hace es intentar invertir en ámbitos diferentes. Aquellas empresas que podríamos llamar innovadoras, porque lo que están haciendo es invertir en todos los sectores relativos a energías alternativas. Aquellos optimizadoras, que lo que hacen es no invertir en energías alternativas, sino intentar que los recursos que se utilizan sean más eficientes. Y luego tendríamos las adaptadoras, que directamente se intentan proteger el medio ambiente. En el caso del fondo para enfocarnos en salud, sería ese fondo de BlackRock, que está muy diversificado y además nos parece interesante por la posición que tiene, muy defensiva, con ese 70% en grandes farmacéuticas y biotecnológicas, que creemos que puede ser más resistente en determinados ámbitos de mercado. El fondo de inteligencia artificial, que ya lo hemos estado comentando, además es uno de los primeros, el primero que se lanzó con esta temática, con lo cual ya tiene un largo histórico, y además se basa no solamente en lo que son compañías puras tecnológicas, sino también compañías que utilizan la inteligencia artificial, y por tanto no estamos solamente expuestos al sector tecnológico, sino que también estamos expuestos a aquellos otros sectores que se aprovechan de la inteligencia artificial sin ser puramente tecnológicas. Y luego, además, tenemos un fondo para aquellos a lo mejor que quieran elegir solamente uno,
Este es multitemático. El nombre de New Gen siempre llama mucho la atención. Hay gemas, nuevas gemas. Al final, cada una de las letras del nombre equivale a una de las megatendencias. Nanotecnología, ecología, bienestar, generación Z, industria, seguridad, industria 4.0. Y al final también en este fondo hay un criterio medioambiental muy importante que rige la selección de todos y cada uno de los valores que están incluidos dentro de la cartera. Y aquí finalizamos, es lo que os queríamos contar en el día de hoy, el por qué puede tener sentido ese enfoque de megatendencias para una cartera, y también les hemos querido dar algunas ideas sobre cómo materializar cada una de estas tendencias o megatendencias que creemos que pueden ser algunas de las ganadoras del futuro. Perfecto, Vicky, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos has comentado de esta forma de ver las inversiones desde otro punto de vista.